Muy buenas tardes, mi nombre es Luz Estela Paezano Rendón de la asignatura Administración Financiera y el día de hoy les vamos a hablar sobre las formas de administrar. ¿Qué es un activo circulante? Son los bienes y derechos líquidos de una empresa que pueden convertirse en líquidos en un periodo menor a un año. Entre ellos tenemos el banco, la caja, el efectivo, las deudas con los clientes y los inventarios. El objetivo de administrar con eficiencia el activo circulante es alcanzar el equilibrio adecuado entre la utilidad y el riesgo que maximizan los valores de la organización. Las empresas que administran sus activos circulantes con eficiencia establecen ventajas competitivas, exigen control y asignación de recursos y manejo de efectivo y valores negociables. Es importante establecer políticas para los activos circulantes, ya que ellos fijan metas para cada categoría, la forma como se financian los activos, preservan la liquidez y ayudan a mejorar el rendimiento financiero de la compañía. El administrador financiero deberá encontrar un equilibrio en los activos circulantes que le generen rentabilidad y le permitan afrontar los gastos operativos de la compañía, además de mitigar en el futuro cualquier emergencia financiera. La gestión de liquidez depende del uso racional del efectivo. Por ejemplo, no mantener saldos ociosos, realizar los pagos a tiempo y no trabajar con tasas de interés desfavorables. Se requieren de estrategias básicas para la gestión del efectivo. Por ejemplo, cubrir las cuentas por pagar, utilizar el inventario y cobrar las cuentas pendientes. Muchísimas gracias. Muy buena tarde, mi nombre es Mónica Joana Camacho Cruz, soy estudiante de Administración Financiera de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En la tarde de hoy les vamos a hablar sobre la inversión en activos y los rendimientos requeridos. Se conoce como activo el valor del conjunto de las propiedades que posee una empresa. Los activos son los bienes que posee la sociedad y que le permite convertirlos en fluidez, es decir, en dinero. Todo esto con el fin de tener liquidez para poder realizar inversiones. Dentro de los principios de inversión de capital, tenemos que es muy importante determinar si es conveniente invertir o no. Es necesario conocer el rendimiento esperado que vaya de acuerdo con lo esperado por los inversionistas. Por lo tanto, es muy considerable tener en cuenta el marco administrativo, el cual contempla la generación de propuestas de inversión, los cálculos de flujo efectivo para las propuestas, la evaluación de flujos de efectivo, la selección de proyectos con base al criterio de aceptación y la reevaluación continua de proyectos de inversión después de su aceptación. Toda propuesta de inversión puede tener diferentes fuentes, todo depende del tipo de empresa. Es muy importante tener en cuenta que existen diferentes formas de que los proyectos se puedan clasificar. Dentro de ellas están nuevos productos o expansión de los ya existentes. Este tipo de idea puede salir directamente del área de mercadotecnia. También está el reemplazo de equipos o edificios, que también esta idea es muy probable que salga, pero ya de la parte de producción directamente. Está la parte de exploración y está la parte de investigación y desarrollo. Dentro de las proyecciones de flujo de efectivo tenemos que el presupuesto de capital se fundamenta básicamente en el flujo de efectivo y su cuantificación. La empresa realiza inversiones con el fin de que en un futuro pueda recibir rendimientos sobre todas aquellas inversiones que ha realizado y que sean rendimientos superiores a dicha inversión. Dentro de los flujos de efectivo tenemos que están considerados los costos de mano de obra, de mantenimiento, los costos de materiales y otros gastos diversos que se encuentran relacionados directamente con la fabricación del producto. Existen 5 métodos por medio de los cuales podemos evaluar el presupuesto de capital. Dentro de ellos tenemos la tasa de rendimiento, el periodo de recuperación, la tasa interna de rendimiento, el valor presente neto y el índice de rentabilidad. En cuanto a los rendimientos requeridos, al momento de realizar inversión, tanto en productos como en proyectos, una compañía lo que hace es crear valor siempre y cuando el rendimiento esperado exceda
el rendimiento que se requiere en los mercados financieros para el riesgo involucrado. Para financiar los activos requeridos por la empresa, esta se puede apalancar o puede utilizar diversas fuentes de financiamiento. Todo esto, dependiendo cuál sea la fuente que utilice, se podrá evaluar el riesgo a largo plazo considerando sus perspectivas de rendimiento. Al momento de realizar una inversión en una empresa se hace con el fin de obtener un rendimiento de la inversión realizada. Alcanzar y mantener un nivel de rendimiento es un requisito supremamente indispensable que tiene la empresa para poder desarrollarse, crecer y mantenerse en el mercado y no desfallecer, y que, digamos, toda su utilidad o el valor de sus acciones se desvalorice. Esto se hace con este propósito. La creación de valor de los rendimientos requeridos es la forma más adecuada para poder incrementar el valor de la acción en el mercado. Y todo esto deriva el crecimiento de los dividendos y hace que se vuelva mucho más llamativa dentro del mercado y sea más visible y se pueda generar mayor rentabilidad debido a la aceptación que tiene dentro del mismo. Dentro de los fundamentos de la creación de valor tenemos que es un atractivo que una empresa de cierta industria tenga que ver con la posición relativa de esta empresa dentro de la misma industria en general. Es decir, si estamos en un mercado y la empresa genera mayor valor, se vuelve mucho más vistosa, se vuelve mucho más amigable, por así decirlo, y más interesante ante todas las personas que deseen realizar inversión. Una manera de hacer atractiva nuestra inversión es mediante las ventajas competitivas. Entre las ventajas competitivas tenemos que esto se involucra directamente en la posición relativa que puede presentar la empresa o que puede tener la empresa dentro de la industria como tal en la que se desenvuelve. Existen varias maneras de crear una ventaja competitiva. Dentro de ellas está el costo, los precios, la mercadotecnia que se le realice al producto como tal y la capacidad organizacional o la cultura corporativa, el servicio al cliente. Todo esto hace que se genere un mayor valor agregado a esta industria o a esta empresa como tal y se vuelva nuevamente, les reitero, muy llamativa en el mercado donde se desempeña. Como conclusión tenemos que debido a que el activo financiero es un instrumento que le otorga al comprador el derecho a recibir ingresos futuros, para poder determinar si es conveniente o no invertir en el mismo, es necesario conocer los rendimientos esperados, identificar si van de acuerdo, valga la redundancia, a lo esperado por los inversionistas. Y de esta manera siempre espera en un futuro poder recibir unos rendimientos muy superiores a lo desembolsado. El valor de la empresa crece mediante inversiones de capital, aprovechando oportunidades de lograr rendimientos en exceso, aquellas que proporcionan ganancias por encima de lo que exige el mercado financiero. Es algo que lo hace mucho más llamativo. El camino para involucrar la creación de valor son el atractivo de la industria, independientemente de qué industria se desenvuelva. Entre mayor valor tenga una empresa, una compañía, más visible se vuelve y mucho más ventajosa y competitiva se vuelve con respecto a las mismas. El análisis financiero utiliza una estructura para interpretar las decisiones de la empresa y el impacto de los hechos externos que se presentan. Muchas gracias. Rendimientos requeridos. Para poder atraer inversores se debe lograr cierta cantidad de utilidades, la cual es llamada rendimiento requerido. Cuando las compañías calculan su presupuesto de capital se les llama tasa de rendimiento mínimo. Los inversores solo participarán si la tasa de rendimiento esperada es mayor a la tasa de rendimiento requerida. Cada vez es más difícil calcular la rentabilidad exigida a medida que se vuelven disponibles grandes cantidades de datos. Los inversores y los gerentes corporativos combinan la información para decidir en qué proyectos invertir.
De ellos encontramos la tasa fija y la tasa variable. La tasa fija será la misma durante el tiempo que dure la inversión y la tasa variable tiende con el tiempo a tener una afectación, ya que puede variar en las devoluciones con el tiempo. Los dividendos son los dividendos económicos que reparte una sociedad entre sus accionistas.